Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de El Taller. En esta ocasión vamos a estarles compartiendo el proceso para cambiar el aceite de motor y el refrigerante en una BMW G650 GS. Este modelo cuenta con un motor monocilíndrico de 652 centímetros cúbicos, el cual puede ser encontrado también en las BMW F650 Fonduro y las F650 GS Dakar, así como también en la Aprilia Pegaso. Por lo tanto, este tutorial es aplicable para esos modelos también. Para cambiar el aceite de motor, es necesario remover los cobertores del filtro del aire para obtener acceso al sistema de cárter seco. Encienda la motocicleta y permita que el motor alcance la temperatura operacional. Afloje el tornillo de purga del cárter seco. Remueva el tornillo superior y ambas prensas de sujeción. Incline el cárter hacia el lado izquierdo y remueva el tornillo de purga. Asegúrese de tener un recipiente apropiado a mano para recibir el aceite a cambiar. Remueva el tapón del cárter y permita un drenado completo del aceite. Remueva el tornillo inferior para purga de aceite del motor y permita un drenado completo. En este caso específico, se puede apreciar por la coloración y la consistencia del aceite que el mismo ha sido contaminado por el refrigerante. Esta falla en el sistema habrá de ser reparada antes de incorporar el aceite del motor y el refrigerante nuevos. Para cambiar el filtro de aceite, remueva el cobertor del piñón delantero de transmisión. Remueva la tapa del filtro de aceite y retire el filtro a cambiar. Limpie el alojamiento del filtro de aceite y proceda a instalar el filtro nuevo. Asegúrese de cambiar el O-ring de la tapa de ser necesario, así como de recolocar el cobertor del piñón de transmisión. Antes de incorporar el aceite nuevo, coloque el cárter seco de vuelta en su lugar. Apriete el tornillo de purga de aceite del motor y del cárter. Reemplace las arandelas de cobre y aluminio de ser necesario, para obtener un sellado apropiado del sistema. Añada 2 litros de aceite al cárter seco. Coloque el tapón y encienda la motocicleta por 30 segundos para permitir el ingreso de aceite al motor. Apague la motocicleta y añada otros 300 mililitros de aceite al sistema. El grado de aceite recomendado para este motor es SAE 15W50. Asegúrese de utilizar la varilla de medición del aceite que se encuentra en el tapón del cárter para definir si el nivel del aceite es el apropiado. Añada más aceite de ser necesario. Para reemplazar el refrigerante del motor, apoye la motocicleta sobre la patilla lateral. Remueva el tornillo de purga localizado en la tapa de la bomba de refrigerante. Remueva también el tapón del radiador para garantizar un correcto drenado del sistema. Libere la manguera inferior del radiador para drenar el refrigerante residual dentro del mismo. Remueva el tanque de reserva del sistema y drene el refrigerante contenido en él. Coloque nuevamente el tanque de reserva y la manguera inferior del radiador. Además, asegúrese del apropiado apriete del tornillo de purga de la bomba. Reemplace la arandela de cobre de ser necesario. Coloque la motocicleta sobre la patilla central. Remueva el tornillo testigo del refrigerante localizado al lado derecho del cilindro. Añada el refrigerante nuevo a través de la boca del radiador hasta que el mismo sea expulsado por el agujero del tornillo testigo. Apriete el tornillo testigo y agregue el refrigerante al radiador hasta completar el llenado del sistema.
Bombee las mangueras del sistema repetidamente para liberar las burbujas de aire atrapadas en los ductos. Coloque nuevamente el tapón del radiador. Añada refrigerante al tanque de reserva hasta alcanzar la línea indicadora superior. Encienda la motocicleta y permita que el motor alcance la temperatura operacional. Finalmente, apague la motocicleta y revise la cantidad de refrigerante en el tanque de reserva. Rellene de ser necesario. El refrigerante a utilizar para este sistema debe ser libre de nitritos y la cantidad total necesaria es de 1.3 litros. Este ha sido nuestro capítulo tutorial sobre el cambio de líquidos de motor en una BMW G650GS. Si tienen alguna duda con respecto a este proceso o requieren asesoría técnica adicional, nos pueden contactar a través de Facebook, Instagram o YouTube. Los enlaces están en la descripción. Hasta la próxima.